Le propiné 4 bofetadas a mi madre y la arrastré violentamente tirando de su cabellera. Esas fueron las gélidas palabras que pronunció Cristian Castro ante las cámaras de televisión, sosteniendo la mirada sin el menor titubeo, refiriéndose a Verónica Castro, la mujer que se dejó la piel para criarlo en soledad durante 33 largos años. Sin embargo, lo realmente tenebroso de este asunto no reside en aquella confesión del año 2008, sino en los escabrosos detalles que terceros aseguran que ocurrieron después del incidente. Avanzamos hasta 2024, momento en que Yolanda Andrade destapó una versión mucho más cruda, afirmó que la emprendió a patadas con ella, hasta el punto de que yo misma tuve que trasladarla de urgencia al hospital. Hablamos de patadas brutales y un ingreso antehospitalario donde Verónica, en un intento desesperado por encubrirlo, mintió descaradamente al personal médico. Les aseguró que había sido víctima de un asalto callejero, todo para proteger al hijo que acababa de agredirla salvajemente. Pero atención, porque en 2026, Cristian dio un giro radical y lo negó todo categóricamente. Jamás, nunca hubo golpes. ¿Quién nos está contando la verdad? ¿Acaso es el Cristian que admitió la culpa frente a los focos, o el que ahora se lava las manos como si nada hubiera pasado? A día de hoy, Verónica cuenta con 72 años, vive recluida en su residencia de Acapulco, con una columna vertebral reconstruida con titanio, y según fuentes de su círculo más íntimo, ha confesado que ha perdido las ganas de seguir viviendo. Ha perdido el deseo de vivir. ¿Cómo hemos llegado a este punto tan trágico? Hoy vas a descubrir 4 secretos que jamás se habían hilado de esta manera. Son 4 revelaciones que transformarán por completo y para siempre la imagen que tienes de la gran diva, Verónica Castro. La primera, las palabras textuales y crueles que Manuel el Loco Valdés le espetó cuando se enteró de su embarazo, la propuesta denigrante que le lanzó y la valiente decisión que ella tomó y que marcaría su destino eternamente. La segunda incógnita: ¿qué sucedió verdaderamente en aquel fatídico año 2004? Me refiero a lo que ocurrió a lomos de aquel elefante durante la final de Gran Hermano VIP. El vídeo es real y sigue circulando por YouTube para quien quiera verlo. Las secuelas que aquel accidente dejó en su anatomía son devastadoras, pero existe un detalle oculto en esa historia que nadie ha sabido conectar hasta ahora. La tercera clave: las 2 versiones, diametralmente opuestas sobre la brutal paliza del año 2008. Analizaremos lo que Cristian Castro reconoció ante toda la nación y cómo modificó su relato 17 años más tarde. Contrastaremos lo que Yolanda Andrade jura haber visto con sus propios ojos frente a la mentira piadosa que Verónica relató en el centro médico. Todo ello para blindar a su propio agresor. Y la cuarta revelación: ¿cuál es la situación actual de Verónica Castro en este preciso instante? ¿Por qué ha decidido apartar de su vida a sus propios hijos? ¿Qué motivos la llevaron a distanciarse de sus nietos? Escucharemos lo que sus amistades más leales comentan sobre su frágil estado anímico, y descubriremos por qué hay quienes temen que la estamos perdiendo definitivamente. Te iré avisando conforme lleguemos a cada una de estas impactantes revelaciones, pero antes es vital que comprendas algo esencial sobre la forja de Verónica Castro. Verónica aprendió lo que significa cargar con el peso del mundo desde que tenía apenas 8 años, y desde entonces jamás ha soltado esa carga. Nos trasladamos a 1960, Ciudad de México. Verónica era solo una niña de 8 años, cuando su padre tomó una determinación que lo cambiaría todo. Fausto Sainz trabajaba como ingeniero, y Socorro Castro se dedicaba al hogar, cuidando de sus 4 hijos. Eran una familia estándar de clase media, residiendo en la colonia San Rafael, hasta que Socorro descubrió la amarga verdad. Fausto mantenía una relación con otra mujer. Se desataron los gritos, corrieron las lágrimas y llegaron los reproches.
Pero Fausto, lejos de pedir disculpas o intentar enmendar el daño, actuó con frialdad. En lugar de luchar por su descendencia o buscar una solución, hizo las maletas y se marchó con su amante, abandonando el hogar sin mirar atrás. De la noche a la mañana, 5 personas que disfrutaban de una casa completa acabaron hacinadas en un minúsculo cuarto de servicio. Imagina la escena: 5 seres humanos, conviviendo en un habitáculo pensado para almacenar escobas y cubos de fregar, sin la más mínima intimidad. No había rincón para jugar, ni mesa para estudiar, no tenían absolutamente nada. La propia Verónica lo relató décadas más tarde en el programa Ventaneando con Patti Chapoy. Estábamos sin Blanca y malvivíamos en un cuarto de servicio. Mi madre nos dejaba encerrados bajo llave para evitar que alguno de nosotros se escapara o se metiera en líos. Confinados bajo llave como si fueran reclusos, como animales enjaulados, simplemente porque Socorro no tenía a nadie con quien dejarlos. Carecía de familiares que le echaran una mano, no tenía amigas disponibles para cuidarlos, y mucho menos dinero para pagar una niñera. Solo tenía 4 bocas que alimentar y ese maldito cuarto. Se vio obligada a estudiar taquigrafía a marchas forzadas para poder optar a un empleo. Consiguió entrar como secretaria en la Universidad Nacional Autónoma de México, trabajando jornadas interminables y saliendo solo cuando sus hijos ya dormían. Regresaba a casa en plena noche y la cena consistía en un biberón de café con leche aguado y un panecillo seco. Esa era toda nuestra nutrición. Esperábamos ese momento con ansiedad diaria, porque de comida real, mejor ni hablar. Café con leche y un bizcocho duro. Esa fue la dieta de 4 niños en pleno desarrollo día tras día, durante años. ¿Y quién se ocupaba de los pequeños mientras Socorro trabajaba 12 horas seguidas? Verónica. Mi madre se iba a trabajar, y yo tenía que ejercer a efectos prácticos como la madre de mis propios hermanos. Con tan solo 8 años cocinaba lo poco que había en la despensa, cambiaba pañales, los bañaba, los vestía, los peinaba, los llevaba al colegio, les ayudaba con los deberes y los arropaba por la noche. A los 8 años, Verónica se vio obligada a renunciar a su infancia para convertirse en la matriarca de sus hermanos. Todo esto ocurría mientras su padre vivía plácidamente con otra mujer, sin enviar ni un centavo, sin preguntar por su bienestar, con una indiferencia total. ¿Sabes qué es lo más cruel y sangrante de toda esta historia? Lo que clama al cielo por su injusticia, que Verónica provenía de una estirpe de artistas por parte de su padre, precisamente el mismo hombre que las abandonó y prefirió fugarse con otra. Curiosamente, por sus venas corría un talento innegable. Su abuela paterna, Socorro Astol, no era una desconocida, sino la dueña de una prestigiosa compañía artística en México. Por si fuera poco, su tío era nada menos que Fernando Soto, alias Mantequilla, una de las figuras cómicas más veneradas y aplaudidas de la época dorada del cine azteca. Estamos hablando de una auténtica leyenda, un apellido con peso propio que, en teoría, debería haberle abierto todas las puertas de la industria de par en par. Verónica llevaba el arte en el ADN, poseía el linaje y una red de contactos que podría haberla catapultado al estrellato, pero tras el abandono de su padre, todo eso se esfumó. Jamás tuvo trato con esa rama de la familia, nunca pudo tirar de esos hilos ni aprovechar los enchufes que su apellido le brindaba por derecho de sangre. Mientras otros, hijos de papá, heredaban agendas llenas de teléfonos importantes, ella solo heredó una ausencia dolorosa y un vacío inmenso. Se vio obligada a levantarse a sí misma desde los cimientos sin padrinos ni ayudas, peleando contra viento y marea. Empezó desde lo más bajo en una pequeña habitación de servicio, alimentándose de café con leche y pan duro, ejerciendo de madre de sus propios hermanos con tan solo 8 años. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, ella cargaba con el peso del mundo a sus espaldas, aprendiendo una lección tóxica que marcaría su destino, que las mujeres sufren en silencio. Interiorizó que la mujer debe aguantar carros y carretas, que no debe pedir socorro, y que su deber
es sacar a la familia a flote, aunque ella se esté ahogando en el proceso. Fue testigo de ese martirio diario en su madre durante una década entera. Socorro jamás soltó una queja, nunca pidió clemencia, ni mostró debilidad. Su madre jamás pronunció un «no puedo más». Al contrario, dibujaba una sonrisa forzada para sus hijos, aunque por dentro estuviera hecha pedazos. Verónica, como una esponja, absorbió ese patrón de conducta normalizando cada sacrificio mudo, cada lágrima tragada y cada falsa afirmación de bienestar. Se convenció de que estar bien cuando estás destrozada es lo normal, y replicó ese comportamiento autodestructivo durante el resto de su existencia. Sin embargo, el calvario que vivió con el padre de Christian fue solo el prólogo, porque lo que se le vino encima después fue mucho más grave y doloroso. Y sinceramente, el escándalo que está protagonizando ahora mismo es la guinda del pastel, el capítulo más oscuro de su historia. A los 14 años vio una luz al final del túnel cuando recibió una beca para formarse en la Academia de Actuación de Andrés Soler. Aquello era su billete de salida, su única oportunidad de escapar de la miseria, y se aferró a ella con uñas y dientes. A los 17 años ya hacía fotonovelas. Con 19 años logró meter la cabeza en la televisión con papeles insignificantes, pero ya estaba dentro del mundillo, construyendo su futuro ladrillo a ladrillo. Fue entonces cuando el destino le jugó una mala pasada, conoció a Manuel el Loco Valdés, y su vida dio un giro de 180 grados. Él tenía 42 años. No era un cualquiera, era un pez gordo, hermano de Germán Valdés, Tintán, y del mítico Ramón Valdés, figuras intocables del espectáculo. Manuel era una estrella consagrada, llenaba teatros hasta la bandera, y las mujeres bebían los vientos por él. Tenía el mundo a sus pies. Verónica, por el contrario, era una cría de 19 años, ingenua y deslumbrada por los focos. Venía de la nada de pasar penurias, de criar a sus hermanos y de sobrevivir a base de café. Era una presa fácil para un lobo viejo. Sin contactos, sin dinero y sin nadie que la protegiera, solo tenía su belleza y un hambre voraz de éxito. Fui una pardilla, confesaría tiempo después. Se quedaba embobada mirándolo, se le caía la baba literalmente. Era solo una niña, y él le doblaba la edad con creces. Él ostentaba el poder y la fama, mientras ella solo tenía necesidad. Cuando él le prestó atención, fue como si un dios bajara del Olimpo a mirarla. ¿Cómo iba a tener la fortaleza de rechazarlo? ¿Cómo decirle que no al hombre más carismático y poderoso que había cruzado en su camino? Lo que la pobre Verónica ignoraba por completo es que Manuel estaba casado con Yolanda Peña, y que Yolanda no era la única en la ecuación. Antes de ella había tenido otras 7 parejas, 7 mujeres, a las que engatusó haciéndoles creer que eran únicas, dejando un reguero de 12 hijos por todo México. 12 hijos, de los que apenas se ocupaba 12 criaturas que crecían sin la figura paterna y sin su apoyo económico. Verónica vivía en la inopia absoluta, nadie le advirtió del peligro, ni él tuvo la decencia de ser honesto con ella. Sus compañeros de gremio callaron como tumbas. En aquella época, sin internet ni redes sociales, no había forma de investigar el historial de nadie. Ella solo veía a un hombre triunfador que le hacía caso, y con esa ilusión le bastaba para seguir adelante. El cortejo comenzó, y ella, cegada por la admiración, se dejó llevar sin sospechar dónde se estaba metiendo. Iniciaron un romance clandestino durante la gira teatral de Ensalada de Locos, escondiéndose en camerinos y moteles de carretera de mala muerte. Ahí empezamos a tener más roce, recordaría ella con amargura años más tarde, refiriéndose a esos encuentros furtivos. Ella en su inocencia creía que era una historia de amor verdadero, que él dejaría a su esposa por ella, y construirían una vida juntos. Pero él, con 12 hijos y 8 mujeres en su historial, sabía perfectamente a qué jugaba y cómo acabaría la función. Inevitablemente Verónica se quedó embarazada, y aquí es donde se revela la verdadera cara del personaje, tal como te adelanté. Cuando le comunicó la noticia esperando apoyo, la respuesta de Manuel fue un jarro de agua fría.
una frase lapidaria que no tiene desperdicio. Consúltalo con tu madre a ver qué decidís, porque yo lo máximo que puedo hacer es buscarte un sitio discreto, un picadero donde puedas vivir y yo me pase a verte de vez en cuando. Esa fue la oferta miserable que puso sobre la mesa. Nada de formar una familia ni de asumir responsabilidades. Solo le ofreció ser la amante escondida con un hijo bastardo. Mira que te quede claro, no pienso hacerme cargo de nada. No voy a tirar mi vida por la borda ni a dejarlo todo por ti. A lo mejor te busco un pisuco por ahí para que vivas, y me paso a verte muy de vez en cuando como quien va a visitar a una mascota, porque sinceramente ese bebé es un estorbo para mis planes. Quédate con esa frase, grábatela a fuego un rinconcito donde esconderte y alguna visita esporádica si me apetece. Esa fue la sentencia que le soltó con una frialdad que hiela la sangre. Porque fíjate lo que son las cosas. 33 años más tarde, en el momento exacto en que Christian levantó la mano contra ella. Verónica recordaría esas mismas palabras malditas y le caería la venda de los ojos. Había repetido el patrón punto por punto. Darlo todo hasta vaciarse, no recibir nada a cambio, y lo peor, proteger a capa y espada al hombre que la estaba destrozando. La propia Verónica tuvo el valor de contarlo muchos años después. Y claro, como era de esperar al señorito, no le hizo ni pizca de gracia la noticia, porque en cuanto vio la realidad, metió la directa y salió huyendo. Se rajó. Así de claro se quitó de en medio sin mirar atrás. Me enteré de quién era realmente, de la doble vida que llevaba. Resulta que no solo tenía pareja oficial, es que había tenido como 8 mujeres más, rondando por ahí. Una colección, vamos. Y agárrate porque Christian iba a ser su hijo número 13. Has oído bien, el 13º, con la 9ª mujer distinta. Verónica se dio cuenta de golpe de que no era especial, ni única, ni la elegida. No era el gran amor de su vida, como ella creía en su inocencia. Era simplemente un número más, una muesca, en una lista interminable de conquistas. Tenía solo 21 años, estaba hincando codos en la universidad, embarazada hasta las trancas, y más sola que la una. Su propio padre la había dejado tirada cuando tenía 8 años. Y ahora el padre de su hijo le estaba haciendo exactamente la misma jugada a los 21 años. ¿Ves la tragedia? ¿Te das cuenta de cómo la historia se repite en bucle? Podría haberle montado un pollo monumental, exigirle una pensión alimenticia, porque la ley estaba de su parte. Podría haberlo vendido a las revistas del corazón y hundirle la carrera. Él era famoso y un escándalo así lo habría fulminado. Tenía la sartén por el mango. Para demandarlo le sobraban motivos y derechos. Pero, ¿sabes qué? No movió ni un dedo en su contra. Verónica Castro tomó una determinación que marcaría su destino para siempre. Decidió tener a ese niño, tirar del carro ella sola, y no pedirle ni agua, absolutamente nada, a nadie. Y su madre, una santa, la respaldó sin soltarle ni un te lo dije. Mi madre me miró y me dijo, ¿tú qué quieres hacer, hija? Y yo, con el corazón en un puño, le contesté, mamá, quiero tener a mi hijo. Y ella, con esa sabiduría de madre, respondió, pues se acabaron los problemas. Donde comen dos, comen tres, ya nos apañaremos. Le echaremos un poco más de agua al caldo para que llegue para todos. Esa frase de echarle agua a la sopa, esa era la pura realidad de supervivencia que les esperaba. El 8 de diciembre de 1974 vino al mundo Christian. Verónica fue al registro y le puso solo sus apellidos, sin padre, sin reconocimiento legal, como si fuera solo suyo. Manuel no se dignó a aparecer por el hospital, ni una llamada para cumplir, ni un duro, ni siquiera preguntó si el crío estaba sano. Ni me buscó, confesó Verónica con dolor. Claro, el hombre tenía una agenda muy apretada con tantas mujeres y tantos líos. Estaba ocupadísimo atendiendo a su harén, con sus otros 12 hijos, demasiado liado para ocuparse del número 13, demasiado ocupado para la mujer, a la que dejó preñada y tirada, demasiado ocupado para un chaval que crecía sin una figura paterna.
Pasaron 33 años, 12.000 días, 4.380 noches interminables, y Manuel, el loco, Valdés, no dio señales de vida ni una sola vez. ¿Y sabes lo que hizo Verónica? Algo que te deja de piedra, algo que nadie le exigió. Se tragó el orgullo y fue a buscar a la mujer legítima de Manuela, Arcelia Larrañaga, otra víctima de sus engaños, y le pidió perdón ella a él. Fíjate la nobleza. Fui a ver a su última esposa y le pedí disculpas. Le dije, «Señora, perdóneme por favor, no tenía ni idea de que él seguía casado con usted». Es fortísimo la mujer engañada pidiéndole perdón a la otra mujer engañada, mientras el sinvergüenza que las mintió a las dos se iba de rositas. Él jamás pidió perdón a nadie. Vivió 89 años a cuerpo de rey. Falleció en agosto de 2020, rodeado de homenajes y aplausos, sin haber soltado un céntimo de manutención y sin haber tenido la decencia de pedir una disculpa. Y ojo que Verónica nunca habló pestes de él en público. Jamás, porque ella es una señora de los pies a la cabeza. Tiene esa manía de proteger incluso a quien no se lo merece. Cristian se crió sin padre, y Verónica cargó con todo el peso sobre sus hombros durante 33 años, 12.000 días bregando sola. Esas noches en vela, cuando el bebé lloraba desconsolado, y no había nadie para hacerle el relevo ni 5 minutos. Las fiebres altas de madrugada, teniendo que decidir ella sola si salir corriendo a urgencias o aguantar. Los gastos que no paraban de crecer y las preguntas incómodas de «¿Dónde está mi papá?», que siempre caían en el peor momento. Todo se lo comió ella sola. ¿Y sabes cuándo conoció Cristian a su progenitor? A los 33 años. Tuvieron que pasar 33 años, cuando el chico ya era una estrella, cuando tenía la cartera llena y no necesitaba nada de nadie. Ahí sí apareció Manuel. El loco, Valdés, no estuvo para cambiar ni un solo pañal lleno de mierda, pero bien que se apuntó a la foto cuando Cristian llenaba estadios hasta la bandera. Y Verónica en su línea nunca dijo, «Esta boca es mía». Nunca le echó nada en cara, nunca exigió nada, porque ella es así de grande. Y mientras cargaba con esa cruz, mientras criaba sola a un niño y se dejaba la piel trabajando para sacar la casa adelante, sucedió el milagro. Su carrera pegó un petardazo histórico. Año 1979. Los ricos también lloran. Aquella telenovela se vendió a más de 100 países. En Rusia la gente dejaba de trabajar para verla, paralizaba ciudades enteras. En China fue un fenómeno cultural de locos. Verónica Castro se transformó en la reina indiscutible de la televisión en toda Latinoamérica, y más allá. Y luego en 1987 llegó Rosa Salvaje, el papel que se le quedaría pegado a la piel para siempre. Y la ironía del destino era brutal, casi cruel, porque Rosa Salvaje contaba la historia de una chica que viene de lo más bajo, que las pasa canutas, que pelea contra viento y marea y al final triunfa. Exactamente igual que Verónica, la niña del cuarto de servicio, que acabó convertida en una reina mundial. Pero déjame contarte la cruda realidad que se esconde tras los focos y que nadie se atreve a susurrar. Mientras llenaba estadios masivos con 20.000 almas, coreando su nombre en éxtasis, ella regresaba a una mansión gélida, donde el único recibimiento era el eco de su propia soledad. Mientras su cuenta bancaria acumulaba millones de dólares en casa, tenía que ejercer de madre y padre, a la vez criando a un hijo cuyo progenitor jamás tuvo la decencia de enviar un solo centavo para su manutención. ¿Es la triste ironía de su vida? Mientras el planeta entero la idolatraba como a una diosa, los hombres de su entorno íntimo la veían como un objeto para usar y desechar. Hablemos claro sobre Jorge Martínez, aquel galán argentino con el que compartió protagonismo. Vivieron un romance de película durante el rodaje de una telenovela, pero el cuento de hadas tenía fecha de caducidad. Años más tarde, Verónica no tuvo reparos en definirlo.
Lo resumió en 2 calificativos brutales. Resultó ser un abusivo y un vividor de manual. Un hombre que se aprovechó de su fama y su fortuna sin el menor remordimiento. Fue otro más en la lista de hombres que tomaron lo que quisieron y se marcharon sin mirar atrás. Un patrón tóxico que se repetía una y otra vez. Y ella seguía adelante con esa sonrisa inquebrantable, trabajando como si el alma no le doliera, porque esa es la maldición, y la virtud de mujeres de su calibre, cargan con el peso del mundo, guardan silencio sobre sus penas, y continúan caminando con la frente en alto. Sin embargo, el destino le tenía reservado un golpe fatal en el año 2004, un accidente que la destrozó físicamente por dentro. Pero antes de relatarte los detalles escabrosos, necesito que entiendas el contexto. Lo que voy a narrarte ahora está documentado en video. Te invito a que en cuanto acabe esta historia, lo busques en la plataforma de YouTube para que seas testigo de la realidad. Necesitas verlo con tus propios ojos porque solo observando las imágenes podrás dimensionar el horror y comprenderás la magnitud del trauma. Entenderás por qué los eventos posteriores fueron tan devastadores para su salud. Aquí te explico la segunda parte de esta tragedia anunciada que te prometí al inicio. Nos situamos en la gran final de Gran Hermano VIP, la 4ª temporada. Era el reality show con mayor audiencia en la historia de la televisión mexicana en ese momento. Verónica no era solo la presentadora. Era la Big Sister, el alma mater, el rostro inconfundible que sostenía todo el proyecto sobre sus hombros. Los ejecutivos de Televisa exigían un cierre de temporada espectacular, algo que reventara los índices de audiencia, un momento histórico que quedara grabado en la retina de todos. La brillante idea de producción fue que Verónica hiciera su entrada triunfal montada sobre un elefante. Sí, una elefanta real, para una entrada majestuosa. Imaginaban a la reina de las telenovelas descendiendo de un paquidermo gigantesco, pura fantasía televisiva, para asegurar el rating sin medir las consecuencias reales del peligro. Realizaron hasta 5 ensayos durante el día sin público en las gradas, sin focos cegadores y sin pirotecnia. Todo transcurrió en una calma absoluta. La elefanta y yo hicimos buenas migas, confesó Verónica tiempo después. Le dio de comer, incluso le puso de su propio perfume para que reconociera su olor. Se sentían como amigas íntimas. Pero claro, ser reamigas de un animal salvaje de 5 toneladas es una ilusión muy peligrosa. Esto demuestra el nivel de confianza ciega que tenía Verónica en que todo saldría a la perfección. Confiaba plenamente en el equipo de producción y en que la gente a su alrededor la protegería de cualquier mal. Estaba dispuesta a arriesgar su integridad física con tal de ofrecer un espectáculo de primera categoría, poniendo su cuerpo al servicio del entretenimiento. Lo hizo por cumplir con las exigencias del guión, por su ética profesional inquebrantable, por no quedar mal con nadie, porque esa es su esencia. Así había operado durante toda su carrera, entregándolo todo, arriesgándose por el beneficio de los demás, sacrificándose sin dudar, siempre priorizando las necesidades del show y de terceros antes que su propia seguridad, siendo profesional hasta las últimas y más dolorosas consecuencias. Pero la noche de la gala en vivo, el escenario se transformó en algo radicalmente distinto a los tranquilos ensayos de la tarde. Había miles de personas gritando eufóricas en las gradas, luces estroboscópicas de colores, barriendo el escenario y cegando la visión. La pirotecnia estallaba, los cohetes silbaban, la música estaba a un volumen ensordecedor. Era un caos controlado para los humanos, pero terror puro para el animal. El elefante lógicamente entró en pánico. El video sigue disponible en la red, puedes buscarlo ahora mismo bajo términos como Verónica Castro accidente elefante Big Brother, y verás que no exagero. En la grabación se observa claramente cómo el animal comienza a moverse de forma errática, dominado por el nerviosismo y el miedo ante el estruendo. Se ve la lucha desesperada de Verónica intentando mantener el equilibrio y controlar a la bestia aferrándose a donde podía para no caer.
Se aprecia el segundo exacto en que la situación se desborda. La elefanta se volvió loca. Relató ella años después con esa frialdad que solo da el haber procesado un trauma severo. Se dio la vuelta bruscamente, y ese movimiento me rompió el cuello, luego salió en estampida, y yo salí volando por los aires como un muñeco. Se me tronó todo. 4 palabras sencillas que describen el momento en que su vida cambió para siempre. Su cuerpo colapsó internamente. Pero lo increíble es que Verónica Castro no se detuvo. Su profesionalismo superó al dolor físico más agudo. En el mismo video, apenas minutos después del brutal impacto, aparece nuevamente ante las cámaras sonriendo y saludando como si nada hubiera ocurrido. Gracias por acompañarnos, bajen la voz para que este animalito se calme, dijo al micrófono manteniendo la compostura de forma sobrehumana. Fue profesional hasta el final conduciendo el programa con la columna fisurada y el cuello fracturado. Una hazaña de resistencia y a la vez una locura. Así era ella forjada en la vieja escuela donde el show debe continuar, es la ley suprema donde mostrar dolor es debilidad, aunque por dentro te estés muriendo. Las verdaderas secuelas de esa noche fatídica permanecieron ocultas al público durante más de 2 décadas, hasta hace muy poco. Fue en una entrevista exclusiva con la revista Caras, donde Verónica finalmente rompió el silencio y detalló los estragos que aquel accidente causó en su anatomía. Tengo incontables operaciones. Todas mis vértebras cervicales son postizas, ya no tengo nada original ahí, confesó. Todo mi cuello está sostenido por titanio. Perdí la médula espinal casi en su totalidad y tuvieron que reconstruirme la espalda pieza por pieza. Lee eso de nuevo y asimílalo: cervicales artificiales, cuello metálico, pérdida de médula y una espalda reconstruida desde cero. Soy un edificio construido de titanio, sentenció con una mezcla de resignación y ese humor negro que la caracteriza para sobrellevar la tragedia. El sufrimiento no siempre deja cicatrices visibles en la piel, pero el tormento interno es palpable, y esa invisibilidad es precisamente lo más trágico de esta historia. Durante un largo periodo que abarca más de una década completa, Verónica continuó cumpliendo con sus compromisos laborales en la pequeña pantalla sin detenerse. Ella seguía adelante impasible ante los focos del plató, regalando su mejor sonrisa a los objetivos de las cámaras y concediendo entrevistas mientras el mundo ignoraba que en su interior estaba completamente rota en 1000 pedazos. Cada gesto le suponía un sacrificio titánico, que nadie percibía. El dolor se había convertido en su sombra inseparable, y el consumo de analgésicos era el pan de cada día para poder soportar una anatomía destrozada. Todo aquello fue el precio a pagar por una nefasta decisión de la producción obsesionada únicamente con disparar las cifras de audiencia a cualquier coste. Fue por una entrada triunfal que ya nadie rememora, por un instante de espectáculo televisivo que estuvo a punto de arrebatarle la vida, todo por el share, por el show. Un sacrificio inútil por una escena que la audiencia olvidaría a la mañana siguiente, pero que a ella la marcaría para siempre. Y te digo que es lo que resulta más indignante y doloroso de todo este asunto, que Verónica jamás interpuso una demanda contra nadie, nunca reclamó una indemnización económica por el daño irreparable que le causaron, ni señaló públicamente a la cadena Televisa como responsable. Tampoco culpó a los organizadores de Gran Hermano. Nunca les pasó la factura por el cuerpo que le arruinaron, ni les exigió el pago de las múltiples intervenciones quirúrgicas. Jamás les reclamó por el dolor crónico que padece. Asumió toda la carga en absoluta soledad, tal y como ha hecho durante toda su existencia. Porque ese parece ser el guión escrito: para mujeres de la talla de Verónica soportan el peso, guardan silencio, perdonan lo imperdonable y continúan caminando como si nada hubiera sucedido. Sin embargo, aquí es donde la historia deja de encajar. En el año 2026, el periodista Maximiliano Lumbia
lanzó una bomba informativa en la televisión argentina. Aseguró que las graves lesiones en su columna vertebral son consecuencia de una brutal agresión física propinada por Cristian Castro hace algunos años. Según la versión de Lumbia Cristian, la derribó violentamente contra el suelo, y una vez indefensa, comenzó a propinarle patadas con un salvajismo inaudito. El periodista añadió un dato escalofriante. Tuvieron que someterla a una cirugía de 6 horas, donde su vida corrió serio peligro. Insistió en que las patadas fueron de una ferocidad tal que le destrozaron la espalda. 6 horas en quirófano al borde de la muerte. Entonces, ¿fue únicamente el incidente del elefante o también contribuyó la violencia de su propio hijo? ¿Hasta qué punto Cristian Castro fue capaz de dañar físicamente a la mujer que le dio la vida? Verónica ha mantenido un silencio sepulcral al respecto, porque su instinto es protegerlo siempre, incluso cuando esa protección la esté consumiendo viva. Y esto me conduce a un detalle que aún no te he revelado: un suceso ocurrido entre el accidente con el elefante y la supuesta paliza que podría explicar el estallido de furia de Cristian. En el año 2007, 12 meses antes de la agresión, Verónica hizo unas declaraciones a la revista People sobre su hijo que marcaron un punto de inflexión definitivo. Confesó textualmente: «Siento que Cristian es una pérdida total. Una pérdida total». Esas fueron las palabras exactas de una madre refiriéndose a su hijo. Lo dijo públicamente en una revista de alcance masivo. Pérdida total. ¿Puedes imaginar siquiera cómo se le heló la sangre a Cristian al leer esa sentencia? El hijo que ella levantó sin ayuda de nadie, por el que sacrificó su juventud y carrera, siendo etiquetado como un fracaso absoluto en la prensa internacional. Evidentemente, esto no justifica ningún tipo de violencia, absolutamente nada la justifica, pero arroja luz sobre la tensión acumulada, el rencor y lo que se desencadenó después. Y ahora llegamos al tercer punto clave de esta trama. Año 2008. Por aquel entonces, Cristian Castro estaba unido en matrimonio a Valeria Lieberman, una abogada argentina 11 años mayor que él. Se trataba de sus segundas nupcias. La pareja ya tenía 2 hijos en común, Micael y Simón, pero su relación sentimental hacía aguas, y el vínculo entre Verónica y su nuera Valeria era un auténtico campo de batalla. Verónica llegó a decirle a Valeria delante de los propios padres de Cristian: «No existe química alguna entre nosotras», y se lo soltó en su propia cara frente a sus suegros. ¿Te haces una idea del ambiente irrespirable en esa familia? ¿Te imaginas cómo serían las cenas de Nochebuena? ¿Eres capaz de visualizar lo que suponía estar atrapado en el fuego cruzado de esas 2 mujeres, luchando por el control del mismo hombre? Hasta que un día fatídico en la residencia de Doña Socorro, la madre de Verónica, la olla a presión, finalmente estalló. Nadie conoce con exactitud los detalles del detonante. Se desconoce quién lanzó la primera ofensa o cómo se inició la trifulca verbal. Pero lo que todo el mundo sabe es cómo acabó aquello, basándonos en lo que el propio Cristian confesó públicamente en el programa El Gordo y la Flaca ese mismo año. Admitió sin rodeos: «Le di 4 bofetadas a mi madre e incluso llegué a agarrarla del pelo». 4 bofetadas y tirones de pelo a su propia madre, a la mujer que ejerció de padre y madre, la que siempre sacó las garras por él y que jamás le pidió nada a cambio. Esa fue su confesión en 2008, ante las cámaras, sin ningún tipo de coacción. Sin embargo, el relato empezó a mutar con el tiempo. En 2016, 8 años más tarde, cuando le interrogaron sobre si había golpeado a una mujer, su respuesta fue: «No la he golpeado, pero sí la he zarandeado». Zarandeado. Las bofetadas desaparecieron del relato. Ahora solo era un zarandeo, un cambio sutil de palabras para suavizar la realidad. La narrativa seguía transformándose, y en octubre de 2026, al ser preguntado nuevamente en Argentina, su versión había dado un giro de 180 grados. Dijo:
No entiendo por qué resucitan noticias de hace tanto tiempo. Ella no aceptaba mi matrimonio, y eso complicó las cosas. Y continuó justificándose. Fue cosa de empujones. Éramos jóvenes e inmaduros. La verdad es que hubo jaloneos, empujones, gritos, insultos, pero nunca bajo ningún concepto. Hubo golpes, jamás golpes, nunca. Poneos en situación por un momento. Imaginad que se me cruzan los cables, y de repente pierdo los papeles hasta el punto de levantarle la mano a mi propia madre. Jamás en la vida se me ocurriría, es algo impensable. Pero atención, porque el propio protagonista soltó por su boca: le di 4 bofetadas en 2008. Y no se quedó ahí, añadió, la agarré de los pelos aquel año. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos todos es: ¿qué versión de Christian nos creemos? ¿Nos creemos al del año 2008, que cantó la Traviata y lo admitió todo, o al de 2026, que se hace el sueco y lo niega todo, rotundamente, porque las dos historias no se sostienen? O le cruzó la cara con 4 tortazos y la arrastró por el pelo, o simplemente fueron unos forcejeos sin importancia. Es imposible que ambas realidades coexistan en el mismo espacio-tiempo. Aquí hay alguien que está contando una trola inmensa, pero ¿quién es? ¿Y qué busca tapar? Pero ojo, porque lo que Yolanda Andrade asegura que ocurrió es infinitamente más grave y oscuro que cualquiera de las películas que se ha montado Christian. No olvidemos que Yolanda fue uña y carne con Verónica durante años, intimísimas. Hay malas lenguas que aseguran que fueron pareja sentimental. Yolanda lo afirma sin despeinarse. Verónica lo desmiente categóricamente. Pero lo que es una verdad como un templo es que compartieron techo. Según cuenta el periodista Gustavo Adolfo Infante, que lleva décadas siguiendo este culebrón, convivían en un piso de lujo, en la zona de Polanco. Eran vecinas de puerta de gente como Joaquín López Dóriga y Gloria Trevi en el mismo bloque de viviendas. Y cada vez que se armaba la de Dios y discutían ahí, veías a Yolanda cogiendo su maleta y marchándose con la música a otra parte. Se cruzaba con los vecinos en el rellano, y cuando le preguntaban: ¿qué ha pasado ahora?, ella respondía resignada: nada, que me ha echado a la calle. Y a los 3 o 4 días, como quien no quiere la cosa, volvía con su equipaje porque ya habían hecho las paces y pelillos a la mar. Esa imagen, ese ir y venir, describe a la perfección la relación tan intensa y volátil que mantenían ambas mujeres. Yolanda sostiene que ella estaba presente aquella fatídica noche de 2008, o que al menos vivió el horror posterior en primera persona. En febrero de 2024, en el plató de Venga la Alegría, cuando le tiraron de la lengua sobre Cristian Castro, Yolanda no se cortó ni un pelo. Fue tajante. ¿Qué puedes esperar de un tipo que le ha dado una paliza a su madre? Es que no tiene nombre. Dijo que la molió a patadas, que ella misma tuvo que llevarla a urgencias. Recordaba a su abuelo diciendo: al que pega a su madre, se le seca la mano, es un pecado mortal. Estamos hablando de patadas de hospitalización de pecado. Nada de 4 bofetaditas como quiso vender Christian. Fue una agresión en toda regla, y ella vio las secuelas. Gustavo Adolfo Infante aportó datos escalofriantes basados en sus fuentes directas y confidenciales. Verónica acabó con el cuello destrozado porque intentó asfixiarla y con la cadera hecha polvo por las patadas. Estuvo ingresada en el hospital bastantes horas. Intentó estrangularla, le dio una paliza y acabó hospitalizada. Y lo más fuerte es que al llegar a urgencias, Verónica mintió descaradamente. Según cuentan, les dijo a los médicos que había sufrido un atraco en la calle. Se inventó un asalto para proteger al hijo que acababa de intentar asfixiarla. ¿Sois conscientes de la gravedad de lo que os estoy contando? Es para echarse las manos a la cabeza. Una mujer de 56 años, con la espalda ya machacada por aquel famoso accidente del elefante en Gran Hermano, siendo agredida brutalmente por su propio hijo y encubriéndolo. Así funciona la mente de Verónica Castro. Ese es su modus operandi de toda la vida.
Es lo que mamó desde que tenía 8 años, ver a su madre aguantar carros y carretas callar cargar con la culpa y proteger al clan, aunque nadie diera un duro por ella. Y cuando en agosto de 2020 volvieron a salir a la luz estas acusaciones contra Christian, ¿sabéis cómo reaccionó Verónica? Salió a la palestra pública para defenderlo a capa y espada como una leona. Dijo: «Me duele en el alma que le estén molestando». «¿A quién no le va a doler que se metan con sus hijos?», soltó la mujer. Calificó todo de mentiras y cosas ilógicas. Mentiras, dice. Lo dice la mujer que recibió la paliza, la que acabó en una cama de hospital. La misma mujer que tuvo que inventarse una historia de delincuentes para que los médicos no llamaran a la policía. Soltó frases como: «Que Dios bendiga a mi hijo toda la vida, y también a esa gente que tiene la boca tan sucia y viperina. Que Dios bendiga al hijo que la pateó en el suelo, al hijo que le puso las manos en el cuello. Que lo bendiga siempre». Eso es lo que pidió la víctima bendiciones para su verdugo. Es el colmo del síndrome de la madre sufridora. La mujer que casi muere asfixiada, pidiendo clemencia y luz para quien le apretó la garganta. La hospitalizada absolviendo al agresor. ¿Se os ocurre algo más triste y desgarrador que esto? ¿Existe algo más injusto en este mundo? Es absolutamente devastador. Una madre que se deja la piel y a cambio recibe golpes y encima tiene el valor de bendecirlo. Quizá conozcáis a alguna mujer con este perfil, tal vez la tengáis muy cerca en vuestro entorno. Esa mujer que encubre a quien la hiere, que justifica a quien la traiciona, que traga con todo sin rechistar, que se ahoga y no pide auxilio. Que te dice: «Estoy fenomenal», cuando se le cae el mundo encima, que defiende a quien debería denunciar en comisaría. A lo mejor esa mujer es vuestra madre, vuestra abuela, una tía, vuestra hermana o vuestra mejor amiga. O quizás esa mujer eres tú. Y si te sientes identificada, quiero que me escuches muy atentamente, por favor. No tienes por qué vivir ese calvario. Protegerte a ti misma no es ser egoísta. Pedir socorro no te hace débil, te hace valiente. Alzar la voz contra quien te hiere no te convierte en un traidor, es un acto de supervivencia. Sin embargo, Verónica jamás asimiló esa lección. Careció de maestros que le mostraran el camino y nunca tuvo frente a sus ojos un modelo de conducta distinto al del silencio. Y basta con observar el trágico desenlace para entenderlo. No obstante, antes de desvelarte el final de esta historia, es imperativo rebobinar la cinta hasta el fatídico año 2019. Porque aquel año no fue solo una fecha en el calendario, fue el impacto devastador que la arrancó de las pantallas para siempre, el golpe maestro que puso fin a todo. Destruyó un legado artístico de 53 años de trayectoria. Lo más doloroso no fue la caída, sino la mano que la empujó a alguien que juraba adorarla. Pasaron 11 años desde aquel supuesto incidente violento. Fue entonces cuando Yolanda Andrade decidió romper el pacto de silencio, ventilando intimidades que la Castro había blindado bajo 7 llaves durante años ante la opinión pública. Se presentó en los micrófonos de Radio Fórmula frente al periodista Javier Poza y detonó una carga explosiva mediática que absolutamente nadie vio venir. Con una frialdad pasmosa confesó: «Sí, es cierto, contraje matrimonio en la ciudad de Ámsterdam con una mujer que era sencillamente maravillosa. Vivíamos un amor profundo. Fue un ritual simbólico precioso», aseguró. Y lanzó la advertencia velada: «Si ella me da luz verde, algún día lo diré todo. Creo que existen fotos y videos de aquella boda». Insistía una y otra vez en la belleza del momento Ámsterdam, como el escenario romántico, una boda secreta, y la evidencia audiovisual lista para ser mostrada al mundo. Aunque no pronunció el nombre y apellido en primera instancia ante la presión del periodista sobre si se trataba de la gran diva de las telenovelas, la contestación de Yolanda fue una jugada maestra fríamente calculada para generar el máximo impacto posible.
Invoco nuestra amistad para pedirle a Verónica Castro que salga y me desmienta. Que lo haga en nombre de lo que tuvimos. La reto a que me desmienta. Aquello no fue una simple petición, fue un desafío en plaza pública, una maniobra diseñada para acorralarla, forzarla hasta romper su silencio y obligarla a dar la cara. Y para que no quedara lugar a dudas sobre la identidad de la protagonista, soltó el dato definitivo. Fui madrastra de 2 muchachos. Y sabemos bien que la actriz tiene 2 hijos, Cristian y Michelle. Más tarde el periodista Gustavo Adolfo Infante echó más leña al fuego, confirmando en su programa Sale el Sol que la propia Yolanda le había mostrado la prueba reina, una fotografía donde ella vestía un traje sastre y la diva lucía un vestido blanco. Según su testimonio, esa imagen correspondía inequívocamente a la ceremonia nupcial celebrada en los Países Bajos, confirmando la versión de Andrade. Una de smoking, la otra de blanco inmaculado, en un rito simbólico que, según los rumores y las fuentes cercanas, tuvo lugar allá por el año 2003 o 2004. En aquel entonces, Andrade rondaba los 31 años y Castro los 50. La reacción de la estrella no se hizo esperar, negó las acusaciones con una furia y rotundidad pocas veces vista. Jamás me casé, no soy su esposa ni su mujer, declaró tajante ante los medios. Admitió haberla querido y apoyado en momentos oscuros, pero marcó una línea roja infranqueable. En una intervención posterior, fue aún más cruda y directa al respecto. No pienso casarme, y mucho menos voy a volverme lesbiana a estas alturas del partido. No en esta vida, definitivamente no. Sin embargo, esas palabras de defensa llegaron tarde. La herida mediática ya estaba abierta y sangrando profusamente. La prensa rosa estalló, los titulares eran incendiarios, y las plataformas digitales se convirtieron en un tribunal despiadado lleno de especulaciones y burlas. El tema estaba en boca de todos. A sus 67 años, la reina de la televisión se sintió desnuda ante el escrutinio público de una forma inédita en su carrera. Y lo peor es que no fue por un error profesional o un escándalo provocado por ella, sino por la indiscreción de alguien que irónicamente decía haberla amado con locura. El 12 de septiembre de 2019, encomendándose a su amada Virgen de Guadalupe, lanzó un comunicado en Instagram que sacudió los cimientos de la industria del espectáculo. Fue un mensaje que lo cambió todo. Me rindo ante la agresión y el escarnio. Digo adiós a lo que más he amado en la vida, mi profesión durante 53 años. Les di mi vida entera, con todo mi amor, pero estoy exhausta de tanta maldad. Como he venido pidiendo hace años, solo quiero mi paz y tranquilidad. 53 años de trayectoria impecable, más de 30 melodramas icónicos incontables, programas nocturnos y entrevistas legendarias, y el cariño de millones de fanáticos alrededor del globo, todo se desvaneció y terminó abruptamente con un simple texto publicado en una red social. No hubo un último aplauso de pie, ni homenajes en vida, ni alfombras rojas para celebrar una existencia extraordinaria. Fue un final amargo. Fue un escape por la puerta trasera, la rendición incondicional de una mujer de 67 años, quebrada por el juicio popular sin energía para seguir fingiendo fortaleza. Ya no quería pelear más batallas. Pero Yolanda no se quedó callada ante la renuncia y contraatacó ferozmente desde sus historias de Instagram. Escribió sin piedad: no existe nada más lamentable y patético que una persona asumiendo el papel de víctima, para evadir sus responsabilidades y culpando a otros de sus propios actos. Patético. Esas fueron las palabras dedicadas a la mujer que supuestamente fue el amor de su vida. Apenas 7 meses después de este drama mediático, el destino le asestó el golpe de gracia definitivo a Verónica. Era el 24 de abril de 2020. El mundo estaba paralizado por la pandemia de COVID-19, los hospitales eran fortalezas inexpugnables y las despedidas estaban prohibidas por ley.
En ese escenario desolador, falleció doña Socorro Castro, la matriarca, el pilar fundamental en la vida de Verónica. Aquella mujer sabia que cuando su hija le confesó su embarazo a los 21 años, simplemente dijo con amor incondicional: «Donde comen dos alcanzan para tres». La misma guerrera incansable que tecleaba durante 12 horas diarias como secretaria para llevar el pan a la mesa y sacar a su familia adelante. Esa mujer que jamás emitió una queja, que nunca pidió nada a cambio, y que siempre mantuvo la sonrisa firme frente a sus hijos, aunque el alma se le estuviera cayendo a pedazos por dentro. Ella fue la maestra silenciosa que le enseñó a Verónica el arte de sufrir, sin hacer ruido, y de cargar con el peso del mundo sobre los hombros. Era la roca sobre la que Verónica edificó su existencia, su mejor amiga, su confidente absoluta. A los 85 años, partió de este mundo sin que su hija pudiera estar a su lado para despedirse como merecía, sin poder sostener su mano en el último suspiro debido al aislamiento. Se fue sin ese último «te quiero», sin el abrazo final. Tiempo después, Verónica narraría este infierno personal con palabras que te parten el alma y revelan su inmenso dolor. Fue una pesadilla interminable, un calvario que me consumió por completo. Pasé de una sala de emergencias a otra sin descanso. Mi salud colapsó de una forma aterradora. No voy a endulzar la realidad. Mi cuerpo somatizó todo el coraje y el hígado no aguantó más, sufriendo un derrame de bilis brutal. El pánico se apoderó de mí mientras sentía cómo la artritis y un dolor inmenso se comían cada hueso de mi ser. Esa bilis que inundó su sistema no era otra cosa que tristeza líquida acumulada. Su organismo simplemente se rindió ante el sufrimiento. Era incapaz de procesar tanto tormento emocional y la enfermedad brotó por cada poro de su piel. Y en medio de este infierno, Christian tiene el descaro de quejarse de lo difícil que es para él. Él me pregunta con angustia: «Mamá, ¿cuándo va a parar esta pesadilla?». Y me quedo muda sin respuestas. Aún hay misterios médicos y emocionales que no logramos descifrar, pero irónicamente, él dice ser quien lleva la carga pesada. Escuchen bien, le está costando trabajo a él, precisamente al verdugo que levantó la mano contra ella. Sin embargo, el instinto maternal de Verónica es ciego. Ella sigue desviviéndose por él, justificándolo y cubriéndole las espaldas, aunque eso signifique ignorar su propia agonía física y emocional. Mientras su cuerpo luchaba contra la intoxicación interna, ella soltó una confesión que nos hiela la sangre y nos muestra que su mente ya no habita en este mundo. Ella admite: «Siento que la presencia de mi madre me reclama». Le susurro a la nada: «Gorda, espérame un poco más, o mejor dicho, llévame contigo ya». Está manteniendo conversaciones con su madre fallecida buscando consuelo en el más allá. Percibe ese llamado desde la otra orilla como una invitación, sintiendo que su misión en la tierra ha concluido y que ya no existen ataduras que justifiquen seguir respirando este aire. Y aquí les traigo la bomba informativa que les prometí al inicio. Remontándonos a octubre de 2022, una fuente íntima soltó toda la sopa a la revista TV Notas, destapando los secretos más oscuros de la diva. Lo que esa persona cercana sacó a la luz es, sin duda, el capítulo más desgarrador de esta tragedia familiar. Al parecer, Verónica tocó fondo. Se le vino el mundo encima, el luto por su madre, el terror a la soledad, una depresión severa y, lo más grave, una dependencia peligrosa a los fármacos recetados. Estamos hablando de un abuso sistemático de antidepresivos para evadir su realidad. La fuente relató: «Fui a visitarla a su refugio en Acapulco y me quedé helada. La mujer que vi no era la estrella vibrante que todos conocemos. Era una sombra de sí misma. La encontré con el cabello totalmente canoso en los huesos, con una mirada perdida y un llanto incontrolable que interrumpía cada frase que intentaba pronunciar. Imagínenlo, la reina que cautivó al planeta entero con su carisma,
Ahora es un mar de lágrimas, incapaz de sostener una conversación sin quebrarse. Siempre tuvo su carácter, pero la vejez y los golpes de la vida la han vuelto paranoica. Vive convencida de que cualquiera que se le acerca solo busca saquear su fortuna. Siente que todos son ladrones en potencia. Qué ironía para la mujer que jamás necesitó pedirle un solo peso a nadie para construir su imperio. Hablamos de la dama que perdonó al padre de su hijo, sin exigir manutención, la misma que mintió a los doctores, para que su hijo no fuera a la cárcel tras agredirla. Y ahora su mente la traiciona haciéndole creer que el mundo entero conspira para aprovecharse de su vulnerabilidad. Esta persona allegada explicó que el fallecimiento de Doña Socorro fue el detonante final. Christian tenía un vínculo sagrado con su abuela. Ella era su paño de lágrimas y su brújula. Lamentablemente, a Verónica la frecuentaba muy poco usando el pretexto de sus compromisos laborales para mantener la distancia. La realidad es que el pilar de esa casa era Doña Socorro. Al partir, la matriarca se rompió el único eslabón que mantenía unida a esa familia disfuncional. Con la muerte de Socorro, se firmó el acta de defunción de la familia Castro. Desapareció el pegamento emocional que evitaba que todo se desmoronara. Se acabaron los motivos para las cenas navideñas, se extinguieron las excusas para levantar el teléfono. El silencio y la distancia ganaron la batalla. Sobre cómo se llevan hoy madre e hijo, la revelación es simplemente devastadora y confirma el abandono total. Pueden pasar semanas enteras en silencio absoluto, porque el cantante cambia de número celular con la misma frecuencia que cambia de conquista amorosa. Pero cuando se digna aparecer, lo hace cada 3 semanas, le regala un minuto de llamada y cuelga. 60 segundos de atención cada 21 días. Ese es el saldo final de la relación con la mujer que se partió el lomo criándolo sola durante 33 años. Es el pago que recibe la madre que sacrificó su vida personal, la que encubrió sus delitos en el hospital. Un minuto miserable de conversación. Además, la fuente confirmó otro dato alarmante. Verónica se ha aislado voluntariamente cerrándole la puerta a casi toda su sangre, nietos, exnueras, hijos. Todos están vetados. Su miedo irracional a ser estafada la ha llevado a pensar que el único interés que tienen en ella es monetario. Es la triste paranoia de quien ha perdido la fe en la humanidad, aprendiendo a la mala que los cuchillos más afilados los portan aquellos a quienes más amas. Pero lo que más me impactó de esa entrevista es una frase que retumba en mi cabeza y que presagia lo peor. La gran Verónica Castro ha confesado abiertamente que ha perdido las ganas de seguir existiendo. Ya no quiere vivir. La máxima estrella de las telenovelas, la actriz que hizo vibrar a más de 100 países con su talento, quiere tirar la toalla. Aquella voz que definió a generaciones y llenó estadios coreando Macumba, hoy prefiere el silencio eterno. El rostro que simbolizó la televisión mexicana por 5 décadas, la embajadora de nuestra cultura ante el globo, se ha rendido. Desea el final. ¿Cómo es posible este desenlace? ¿Por qué una mujer que lo tuvo todo termina sus días vacía y deseando la muerte? ¿Por qué la que entregó su corazón a manos llenas acaba en la soledad más absoluta? Analicemos su historial, unan las piezas del rompecabezas. Es una vida marcada por el abandono desde el inicio. A los 8 años, su padre se fue obligándola a ser la madre sustituta de sus hermanos, mientras su mamá trabajaba de sol a sol. Crecieron con carencias cenando apenas un café con leche y un pan. Y la historia se repitió a los 21 años. El padre de su hijo le prometió un hogar y huyó cobardemente. Se echó para atrás dejándola sola. Él era el hijo número 13 de una familia numerosa. A los 22 años llegó Christian al mundo. Se dejó la piel criándolo sola durante 33 largos años, sin figura paterna, sin ver un duro de pensión y sin ayudas de nadie. A los 52, un elefante le destrozó la columna en directo ante todo el país. A pesar del dolor insoportable,
siguió presentando el programa con el cuello fracturado por pura profesionalidad. Hoy día, su espalda es un armazón de titanio que le recuerda esa tragedia. Lo peor llegó a los 56, cuando su propio hijo la agarró por el cuello y le propinó tal paliza que acabó hospitalizada. Ella, con el corazón roto, mintió a los médicos para que no se lo llevaran detenido. El escarnio público continuó cuando a los 67 años, la que fuera su íntima amiga, traicionó su confianza exponiendo sus secretos más oscuros ante las cámaras. Tuvo que abandonar los focos tras 53 años de carrera intachable, con un simple mensaje en Instagram. A los 68 perdió a su madre, el único pilar real que jamás le falló. Aquello le provocó tal amargura que casi le cuesta la salud física. Ahora, a sus 72 años, se consume en soledad en una mansión de Acapulco, con el cabello blanco y llorando desconsolada. Se la pasa dialogando con el vacío, hablándole a su difunta madre en cada frase, confesando que ya no le quedan fuerzas, ni ganas de seguir viviendo, tras todo lo que entregó, todo el peso que soportó, las caídas que sufrió, lo mucho que perdonó, y a quienes protegió. ¿Y todo para qué? Para acabar sola como un perro, para terminar en el olvido, llorando en una casa inmensa, pero vacía, hablándole a una mujer que ya no está en este mundo, para responderle. Existe una declaración suya en una entrevista que resume perfectamente su calvario y te hiela la sangre. Si le preguntas a la artista, te dirá con una sonrisa ensayada que todo es divino, espléndido y maravilloso, puro espectáculo. Pero si dejas hablar a la mujer de carne y hueso, te confesará que está atravesando la época más dura y cruel de toda su existencia. Y ojo, de toda su existencia. No hablamos del último año, ni del último lustro, ni desde que faltó su madre. Hablamos de la vida entera. 72 años cargando con mochilas ajenas, 72 años de aguantar carros y carretas, 72 años, protegiendo a los demás mientras nadie daba la cara por ella. La estrella finge que todo va bien, pero la persona real vive un auténtico infierno. El mundo solo quiso ver el brillo del artista, a la protagonista de Los ricos, también lloran. Solo veían a la icónica Rosa Salvaje, a la presentadora de La sonrisa eterna, a la cantante que abarrotaba estadios enteros. Encubrir al hijo que la había molido a golpes, a la anciana de 72 años, que derrama lágrimas con cada sílaba que pronuncia. Nadie la vio porque ella jamás permitió que la vieran vulnerable. Porque mostrar dolor estaba prohibido en su guión de vida, porque pedir auxilio era impensable, porque cargar con todo el peso en soledad era lo único que le habían enseñado desde la cuna, porque eso fue lo que vio hacer a su madre toda la vida, porque así es como funcionan las mujeres de su generación, criadas para el sacrificio, porque así siguen actuando millones de mujeres hoy en día, tragándose sus penas. Y ahora se encuentra aislada en esa casa hueca de Acapulco, rodeada de fotos de una madre ausente, con recuerdos de una carrera que acabó manchada por el escándalo, con un teléfono que permanece mudo, con un cuerpo lleno de metal, que le duele a diario, con una mente agotada de luchar y con una pregunta que le taladra el alma, y quizás nunca tenga respuesta. ¿Por qué las mujeres que más se entregan son siempre las que menos reciben a cambio? ¿Por qué las que llevan toda la carga terminan en la más absoluta soledad? ¿Por qué las que protegen a todos son las que nadie protege? ¿Por qué las que aman sin medida son las primeras en caer en el olvido? ¿Por qué Verónica Castro se vació por los demás? A su madre le entregó su propia infancia. Con solo 8 años ya ejercía de madre de sus hermanos, para que doña Socorro pudiera salir a ganarse el pan. Cocinaba, limpiaba, cuidaba y consolaba asumiendo responsabilidades de adulto, mientras las otras niñas jugaban con muñecas. A sus hermanos les regaló su juventud, los sacó adelante como si fueran sus propios hijos, luchó por ellos y los protegió del abandono de un padre ausente. Al loco, Valdés le regaló su dignidad y su silencio. Jamás lo expuso en los medios, nunca le puso una demanda, renunció a la pensión que le tocaba por ley y nunca habló mal de él.
Tuvo incluso la clase de ir a pedir perdón a la esposa legítima. A Christian le dio su vida entera, en bandeja 33 años de crianza, absolutamente sola. Todo su patrimonio, todo su tiempo, sacrificó sus oportunidades de rehacer su vida amorosa, le dio todo su amor. Y cuando él la agredió, ella lo encubrió en el hospital por puro instinto maternal. Y cuando lo acusaron públicamente, salió como una leona a defenderlo. Y cuando la verdad salió a la luz, ella simplemente dijo, «Que Dios lo bendiga». A los hombres que pasaron por su cama, les dio oportunidades que sinceramente no merecían. Jorge Martínez resultó ser un vividor y un abusivo, pero ella no lo vendió. A la prensa cayó y no denunció sus tropelías. A la industria del espectáculo le regaló 53 años de trabajo duro. A Televisa le entregó su salud física. Se subió a aquel elefante porque se lo exigieron por contrato, y cuando el animal casi la mata, siguió trabajando con el cuello roto, sin demandar a la cadena, sin pedir indemnización y sin culpar a nadie. A su público le entregó millones de horas de entretenimiento. Puro, les regaló sus lágrimas y sus mejores risas. Les dio personajes inolvidables como Mariana y Rosa Salvaje, les dio música a programas de noche, y entrevistas se vació por completo ante la audiencia. A Yolanda Andrade le dio años de compañía y amistad, y cuando ésta decidió airear su intimidad para ganar foco, Verónica no contraatacó, no buscó venganza, simplemente se apartó de todo. Lo dio todo a todos, cada gramo de energía vital que poseía, cada peso que ganó con su sudor, cada hora de su existencia, cada pedazo de su alma. Lo entregó todo hasta quedarse sin nada. Y cuando llegó ese instante crucial, ese momento en que la balanza debía inclinarse a su favor y alguien debía ofrecerle algo a ella, cuando su alma gritaba que necesitaba ser cuidada, cuando su vulnerabilidad exigía protección, cuando rogaba por una presencia incondicional, sin facturas ni deudas, se encontró con el vacío absoluto. No había nadie. La historia de sus abandonos es larga y dolorosa. Su padre biológico se marchó cuando apenas era una niña de 8 años. El carismático pero irresponsable Loco Valdés huyó cobardemente al enterarse del embarazo. Jorge Martínez no solo se fue, sino que resultó ser un abusador. Se dice que su propio hijo Christian levantó la mano contra ella y Yolanda, a quien amó, la expuso al escarnio público sin piedad. Y el golpe final llegó cuando su madre murió. Entonces ella quedó desolada, habitando una mansión que ahora es un mausoleo, con un teléfono que no suena, rodeada de fotografías que parecen fantasmas de una época dorada, lidiando con recuerdos que cortan como cuchillos, y hablándole al aire dirigiéndose a una madre que físicamente ya no puede escuchar sus lamentos. «Gorda, por favor, aguántame un poco más». Eso es lo que le susurra a la nada, como si doña Socorro pudiera responder desde el más allá, como si fuera a materializarse en el umbral de la puerta para decirle, «Ya no tienes que cargar el mundo sola, mi hija». Pero la realidad es fría. Nadie viene. El silencio impera y nadie aparece. Porque la gran Verónica Castro invirtió toda su existencia en ser la salvadora de los demás. Rescató a su madre cuando el padre las abandonó a su suerte, sacó adelante a sus hermanos, cuando eran apenas unos niños indefensos. Sostuvo a Christian cuando el Loco Valdés se negó a asumir su paternidad, levantó a los hombres que solo la utilizaron como escalón y enriqueció a una industria que la explotó hasta la última gota, dándolo todo por cualquiera que la necesitara. El problema es que en ese proceso jamás aprendió a dejarse rescatar. Nunca supo cómo articular las palabras «necesito ayuda, por favor». Jamás se permitió decir «estoy agotada, ya no puedo más con esta carga». Nunca supo dibujar límites sanos, y lo más triste, nunca entendió que ella también merecía ser cuidada y amada. Y hoy el calendario marca una realidad implacable. Tiene 74 años. 74 años de lucha. ¿Y está sola?
devastadoramente sola. Confiesa que la voluntad de vivir se le escapa, que ya no quiere seguir, cargando con esta cruz. Pero hay un detalle crucial que debes conocer, un secreto a voces sobre lo que acontece en este preciso instante en pleno 2026. Porque mientras tú consumes este contenido, Verónica Castro sigue respirando, continúa recluida en esa inmensa casa de Acapulco frente al mar, con su cabello de plata derramando lágrimas, mientras hay buitres y curiosos tratando de romper su cerco. Recordemos que en diciembre de 2024, Yolanda Andrade ofreció una entrevista que dejó a todos perplejos por lo inesperado de sus palabras. Declaró públicamente que deseaba una reconciliación con Verónica, esto después del huracán, después de haberla sacado del armario a la fuerza, después de tildarla de patética y de dinamitar su legendaria carrera. Yolanda dijo querer la paz. ¿Y sabes cuál fue la respuesta? La respuesta de Verónica fue ensordecedora. Nada. Un silencio absoluto y sepulcral. No quiso saber absolutamente nada del tema. Y muchos aseguran que hizo lo correcto porque existen traiciones que rompen el alma para siempre, daños irreparables y heridas que ni el tiempo logra cerrar. Sin embargo, existe otro bando que opina que Verónica debería romper su mutismo, que debería narrar su propia verdad, defender su honor por primera vez en su historia, dejar de ser el escudo de todos y empezar a protegerse a sí misma de una vez por todas. Pero Verónica elige no hablar. Verónica calla manteniendo el patrón de toda su vida, guardando los secretos en su corazón herido. Y mientras ella se consume, Christian continúa imparable con su carrera, llenando auditorios, apareciendo en televisión y cambiando de pareja sentimental, cada 6 meses, como quien cambia de camisa. Recordemos que en 2024 se comprometió con Mariela Sánchez, marcando lo que fue su quinto compromiso público, el quinto intento. Y cuando la prensa le cuestionó sobre el estado de su madre, ¿sabes qué contestó con total frialdad? Dijo: «La relación con mi mamá está bien, nos queremos mucho. Según él, todo es perfecto». Pero las fuentes íntimas cercanas a Verónica revelan una verdad distinta. Pasan semanas enteras sin dirigirse la palabra, y cuando lo hacen son llamadas de 1 minuto y basta. Cuentan que Christian cambia de número de celular con la misma frecuencia que de novias, haciendo imposible contactarlo. Esa es la realidad. Ese es su concepto de «nos queremos mucho». 1 minuto de atención cada 3 semanas para la mujer que fue padre y madre, que lo crió sola durante 33 años. A eso, él le llama amor. Pero hay algo más en esta historia, un dato que la mayoría ignora. Verónica tiene otro hijo. Su nombre es Michel. Nació en 1982, 8 años después que el famoso Christian. Michel es fruto de la relación con el empresario Enrique Niembro. Y marcando una diferencia abismal con su hermano Michel, siempre ha optado por la discreción total. No busca las cámaras, huye de las entrevistas y no figura en las revistas de chismes. Pero según los allegados a la familia Michel, es el verdadero pilar el que está pendiente de Verónica, día y noche, el que la llama constantemente para saber si comió, el que viaja a visitarla a Acapulco, el que realmente se preocupa desde el corazón y no por compromiso. Mientras Christian vive entre aplausos y romances fugaces, Michel permanece ahí en la sombra silenciosa, sin exigir reconocimiento ni buscar reflectores, cuidando a su madre con la misma devoción con la que ella cuidó a todos en el pasado. ¿No te parece una ironía cruel? El hijo que recibió toda la atención mediática, el amor público y los reflectores es el gran ausente, mientras que el hijo que creció tras bastidores sin escándalos ni titulares es el guardián de su soledad. Pero seamos honestos, ni siquiera el amor de Michel puede llenar el inmenso cráter que dejó la partida de Socorro, porque ella era mucho más que una simple madre para Verónica Castro.
Era su cómplice, su mejor amiga, su confidente absoluta, la única persona en este planeta que conocía a la mujer detrás del mito, la única que sabía qué escondía su sonrisa, la única que la vio llorar sin maquillaje, y jamás la juzgó. Y ahora que Socorro no está en este plano, Verónica le sigue hablando como si nada hubiera cambiado. Gorda, aguántame. ¿Entiendes la profundidad de esa frase? Significa que Verónica siente que su tiempo aquí se agota y solo pide que la esperen un poco más. Parece que su madre Doña Socorro la está reclamando desde el más allá, susurrándole al oído que su tiempo de espera ha terminado, diciéndole con dulzura: «Hija mía, ya puedes venir conmigo, el sufrimiento ha terminado». Sin embargo, Verónica le ruega una tregua, le pide que tenga paciencia, que todavía no es el momento de partir, aunque la realidad es que con cada amanecer, en este 2026, esa espera se vuelve angustiosamente más breve. La resistencia se desmorona día tras día, y ese aguanta un poco más pierde fuerza dramáticamente. A cada segundo que pasa, Verónica está un paso más cerca de fundirse en un abrazo eterno con la mujer que le dio la vida. Y sinceramente, eso es lo que me hiela la sangre de toda esta tragedia. Somos testigos del ocaso de un mito en directo, y mientras tú estás ahí, mirando este video, la gran Verónica Castro se consume lentamente en su mansión de Acapulco, rodeada de una soledad aplastante, con su cabellera totalmente blanca, como símbolo de su dolor, derramando lágrimas con cada frase, manteniendo conversaciones con el fantasma de su madre. Nadie tiene la certeza de cuánto hilo de vida le queda, ni si mañana amanecerá. Es una incógnita dolorosa saber si Christian se dignará a descolgar el teléfono antes de que el destino baje el telón definitivamente. Y toda esta situación me lleva a una reflexión profunda que necesito compartir contigo mirándote a los ojos. A ti que me estás escuchando ahora mismo, a lo mejor eres muy joven y el nombre de Verónica Castro no te dice nada, o quizás solo te suene de oídas por algún culebrón antiguo, o tal vez ni habías nacido cuando Rosa Salvaje arrasaba en televisión. Pero me juego lo que quieras a que conoces a una mujer cortada por el mismo patrón, una de esas madres coraje, que se echó la familia a la espalda, que sacrificó sus sueños y su juventud por sacar adelante a sus hijos, una mujer que jamás exigió nada, a cambio que tragó quina y soportó lo insoportable, que perdonó ofensas imperdonables y que encima protegió con uñas y dientes a quienes le clavaban puñales por la espalda. A lo mejor esa mujer de la que hablo es tu propia madre, y hace una eternidad que no te dignas a hacerle una visita o llamarla. Quizá ha pasado demasiado tiempo desde la última vez que le dijiste «te quiero», o desde que le diste las gracias por haberse dejado la piel por ti. Tal vez te estás autoengañando, esperando ese momento idóneo, esa fecha señalada en el calendario o la ocasión especial para acercarte. Pero voy a decirte una verdad como un templo, que duele escuchar. Ese momento perfecto es una milonga, no existe. El día ideal nunca va a llegar si no lo provocas tú. La única ocasión perfecta que tienes es ahora mismo, en este preciso instante. Porque te aseguro que mañana puede ser tarde, porque las madres, por desgracia, no son inmortales, porque el tiempo pasa factura y no perdona, y llegará un día en que querrás marcar su número y solo encontrarás silencio al otro lado. Y te juro que ese día te van a venir a la mente como una película de terror todas las veces que pudiste llamarla y pasaste de largo. Todas las veces que pudiste decir «te quiero» y te callaste. Todas las oportunidades que tuviste de ir a abrazarla y preferiste hacer otra cosa. Y esa losa, amigo mío, la vas a arrastrar durante el resto de tus días. Christian Castro va a tener que cargar con esa cruz. Cuando Verónica falte, Christian recordará cada minuto de silencio, cada visita cancelada, cada muestra de cariño que le negó, y todas esas disculpas que se quedaron en su garganta
y va a tener que convivir con ese remordimiento hasta el final de sus días, y eso es un infierno en vida. No seas insensato como Christian. No esperes a que la vida te dé un revés irreversible. Llama a tu madre hoy ya, en cuanto acabe este vídeo. Dile que la adoras, hazle saber que la tienes presente. Dile que todo su sacrificio no cayó en saco roto, porque hay millones de madres, como Verónica, millones de mujeres que se entregaron en cuerpo y alma, y que hoy sienten que no han recibido ni las migajas de ese amor. Millones de mujeres que apechugaron solas con todo, y que ahora afrontan la vejez en la más absoluta soledad, preguntándose si valió la pena tanto desvelo. Y créeme, una simple llamada puede cambiarlo todo. Un telefonazo puede marcar la diferencia entre un «ya no quiero seguir aquí» y un «tengo motivos para vivir». Una llamada tiene el poder de salvar una vida. A lo mejor no llegamos a tiempo para salvar a Verónica, pero sí la de alguien cercano a ti. Quizá la de tu madre, la de tu abuela, o la de esa vecina que sabes que está lidiando con sus demonios en soledad, sin que nadie se entere. Porque las mujeres como Verónica no van pidiendo auxilio por ahí. Las Verónicas no van contando sus penas para dar lástima. Las Verónicas te sonríen a la cara, aunque por dentro se estén muriendo de tristeza. Y si tú no das el primer paso, ellas se irán a la tumba sin molestarte. Así que toma la iniciativa hoy, ahorita mismo, antes de que el destino decida por ti. Y si por un casual Christian está viendo esto, Christian, escucha bien. Tu madre tiene ya 72 años. 72 castañas. No le queda una eternidad por delante. A esa edad cada día es un regalo, y tienes en tu mano la oportunidad de hacer algo que luego te será imposible. Tienes la oportunidad de oro de pedirle perdón y limpiar tu conciencia. Pero hazlo de verdad, no en un plató de televisión para quedar bien con la audiencia, sino en privado, mirándola a los ojos diciéndole que eres consciente del daño causado, reconociendo que ella mintió para tapar tus vergüenzas que ella cargó con el mundo mientras tú vivías la vida loca, y dile que lo sientes, pero que lo sientes de corazón. Eso es lo único que ella necesita para irse en paz. No quiere tu dinero, ni regalos caros, ni tu fama. Solo quiere escuchar de boca de su hijo que valora lo que hizo. Solo necesita saber que valió la pena. Solo necesita un perdón sincero antes de emprender el viaje final. Eres capaz de darle eso. Puedes concederle esa paz antes de que sea irremediablemente tarde, porque el día que Verónica Castro cierre los ojos para siempre, el día que su súplica de «aguanta un poco más» se convierta en un «ya voy, mamá». Ese día, Christian, te vas a quedar a solas con tus fantasmas y no habrá concierto multitudinario que llene ese vacío. Ninguna novia nueva podrá borrar esa culpa. Ningún aplauso será lo suficientemente fuerte para callar la voz en tu cabeza preguntándote «¿por qué no la llamé más veces?». Hazlo ahora que puedes, mientras ella todavía tiene aliento para escucharte, mientras el reloj no se ha detenido. Quizá para Verónica el final esté escrito, o quizá no. Quizá alguien de su entorno está viendo esto ahora mismo y puede intervenir. A lo mejor este mensaje le llega a la persona indicada. O quizá eres tú quien puede actuar. No por Verónica, sino por tu propia madre, por tu abuela, por esa mujer que conoces y que lleva su cruz a cuestas en soledad. Porque ahí fuera hay millones de Verónicas esperando una señal. Hay millones de historias idénticas en cada rincón de nuestro país, ocultas tras las puertas de vecinos que parecen perfectos, en cada pueblo, en cada ciudad y en el seno de cada familia española. Hablamos de esas mujeres coraje que se dejan la piel y el alma por los suyos, sin recibir jamás ni un simple gesto de gratitud, mujeres que protegen a capa y espada a quienes más daño les hacen. Son esas grandes actrices de la vida real que mantienen una sonrisa impecable frente a la galería
mientras por dentro se están desmoronando lentamente haciéndose añicos. Mujeres que repiten el mantra de «todo va bien», cuando en realidad están completamente destrozadas. Mujeres que han aprendido a cargar con el peso del mundo, en absoluta soledad, simplemente porque nadie se tomó la molestia de enseñarles que existía otra manera de vivir, que no tenían que sufrir a solas. Y sinceramente, ya es hora de que se las reconozca. Merecen ser el centro de atención. Por una vez. Merecen que se escuche su verdad y ser protegidas, aunque sea solo por un instante, aunque sea hoy mismo, antes de que el destino nos juegue una mala pasada. Tenemos que actuar antes de que sea demasiado tarde, antes de que ese eterno «estoy bien» se transforme en un silencio sepulcral y definitivo que ya no tenga vuelta atrás, antes de que esa sonrisa que iluminaba pantallas y hogares se apague para siempre, y antes de que una súplica desesperada por aguantar un poco más sea lo último que escuchemos salir de sus labios. Si este relato te ha tocado la fibra sensible, te pido que te unas a nuestra comunidad dándole al botón de me gusta, para que el algoritmo nos ayude a llegar a más gente. Comparte este video con quien creas que necesita abrir los ojos, o con quien tenga a su madre lejos y necesite ese empujón para llamarla. Y por favor no te vayas sin dejarme tu opinión abajo. Quiero que me cuentes en los comentarios si en tu entorno conoces a alguna mujer que esté pasando por el mismo calvario que Verónica. Confiésame si esta historia ha hecho que se te venga alguien a la cabeza, alguien a quien quizás deberías prestar más atención. Dime si vas a coger el teléfono para llamar a tu madre en cuanto acabe este vídeo, porque necesito sentir que este trabajo ha servido para algo, que narrar el drama de la gran Verónica Castro ha valido la pena, y que al menos una persona hará las cosas de forma diferente tras ver esto. La semana que viene regresamos con otra bomba informativa, una historia igual de impactante, otro relato de alguien que lo entregó todo por la fama y la familia, para terminar con las manos vacías. Será otro caso que te hará reflexionar sobre la cara oculta del éxito. Así que ni se te ocurra perdértelo. Nos vemos muy pronto.